¿Te ha pasado que aprendes mucha gramática, pero por alguna razón no logras hablar, no logras comunicarte en español y te sientes frustrado porque todos tus esfuerzos parece que no dan resultado? Yo también estuve en ese lugar hace muchos años. Yo sabía casi todas las reglas gramaticales del inglés, sacaba muy buenas calificaciones en mi clase de inglés en la escuela, pero cuando llegaba el momento de verdad usar el idioma, no podía. Y sé lo frustrante que es estar en esa situación en donde estás frente a la oportunidad perfecta de hablar con un nativo y sabes que no tienes la capacidad. Mi pasión por los idiomas me llevó a investigar sobre diferentes métodos para aprender idiomas y hoy te voy a hablar de cómo puedes solucionar este problema que estás teniendo para que finalmente logres la fluidez que tanto deseas. No te olvides de darle like, de suscribirte para que este video le llegue a más personas con el mismo problema que tú tienes. Y ahora sí, vamos a empezar. Bienvenido a este episodio de Spanish Hacks, en donde vamos a hablar sobre cómo puedes resolver ese problema que tienes, de que sabes mucha gramática y quizás sabes mucho vocabulario, pero cuando llega el momento de hablar no puedes. Y quiero empezar por cuál es el problema de esto que estás haciendo. La mayoría de la gente lo que hace es simplemente aprender un idioma como les han dicho que tienen que aprenderlo. Y desgraciadamente la mayoría de las fuentes, nuestra primera fuente es la escuela. En la escuela las clases de idiomas en cualquier país es muy común que no sean efectivas, que no te ayuden a lograr tu objetivo de realmente comunicarte en ese idioma que estás aprendiendo. Sin embargo, algo que no funciona es lo que todo el mundo fuera de la escuela sigue haciendo y algunos hasta promueven: aprender la gramática al principio, dar clases de gramática para aprender un idioma como si esa fuera la solución a algo que está previamente probado que no funciona. Y te quiero poner un ejemplo muy gráfico y muy simple. Yo acabo de comprar este micrófono. Aquí tengo el manual del micrófono. ¿Qué fue lo primero que hice cuando abrí el micrófono y lo instalé? Me puse a leer todo el manual hasta que leí todo y lo entendí todo. Y entonces usé mi micrófono. No, claro que no. Y estoy seguro que tú tampoco haces lo mismo. La mayoría de la gente no hacemos esto. Cuando compramos un aparato nuevo, lo primero que hacemos es conectarlo y empezar a usarlo, jugar con el aparato, ver cómo funciona. Aquí está este botón, ¿para qué sirve? Ah, bueno, esto me ayuda a subir el volumen. De acuerdo. Y vamos jugando con esta cosa. Cuando nos atoramos, cuando llega un momento en el que no sabemos cómo poner una configuración o simplemente cómo hacer que el aparato haga algo que queremos, entonces vamos al manual y buscamos específicamente el punto que queremos resolver. ¿Cómo enciendo mi micrófono? Ah, aquí está. Ok, para encender el micrófono tienes que apretar el botón verde. Y así es como se resuelve. Y lo mismo debería pasar con la gramática, pero pasa todo lo contrario. Normalmente llegamos al primer día en nuestra clase de español o en mi caso en mi clase de inglés y lo primero que hacemos es abrir el libro de gramática. El día de hoy vamos a aprender cómo se usan los artículos en español y nos aprendemos todas las reglas de cómo usar los artículos en español. Clase 2, cómo usar el presente. Clase 3, cómo conjugar los verbos. Y así vamos, regla por regla, hasta que al final de leer todo el manual, al final de leer y de aprender todas las reglas gramaticales, queremos intentar hablar el idioma, pero, oh sorpresa, no funciona así. No has practicado lo más importante, que es hablar el idioma. Y son habilidades diferentes. Si tú no practicas hablar y comunicarte, sentarte en un cuarto donde hay muchos nativos y tratar de escucharlos y tratar de entender lo más que puedas, si no haces eso antes, no importa
cuántos manuales leas. Nunca vas a saber usar el aparato que es tu boca. Oye, pero yo he escuchado de gente que ha aprendido primero la gramática y después los escuchas y hablan súper bien. Ok, puede ser que a algunas personas les funcione. A algunas pocas personas esto sí les funcione. Y más que nada tiene que ver con su obsesión con el idioma y al tiempo que le ponen en el aprendizaje, quizás. Pero son muy pocas personas. La mayoría de mis invitados al podcast son personas que de verdad han aprendido a través de escuchar, cometer errores, hablar, intentar solucionar esos problemas y poco a poco van hablando mejor. Después hablan fluidamente, pero su acento es malo. Y después ya logran hablar casi como nativos, muchos de ellos, y algunos no, solo logran hablar fluidamente. Cuando yo daba clases de español, recuerdo que la mayoría de la gente que venía conmigo, la mayoría de los estudiantes en la primera clase, ellos esperaban una clase de gramática o que yo les explicara alguna regla del idioma. Cuando se daban cuenta que la clase que tenían conmigo no era así, que era todo comprehensible input, era un poco un shock. Algunos no continuaban, pero los que continuaban se quedaron conmigo por años. Y la razón de que se quedaran conmigo no era porque yo les caía muy bien, bueno, espero que sí, pero estoy seguro que se quedaban conmigo porque veían los resultados, porque veían el progreso en cada clase y no es como cuando vas a tu clase de gramática que solamente rellenas ejercicios y espacios en blanco y después no sabes si aprendiste algo o si de verdad estás progresando. Haces un examen para ver tu nivel y claro, sabes mucha gramática y sabes escribir, entonces vas a sacar un nivel B1 o B2, pero realmente puedes hablar un A1, un A2 si tienes mucha suerte. Y el problema de que no veas progreso con tu aprendizaje es que poco a poco te vas a ir rindiendo. Te vas desmotivando porque no ves que estés de verdad avanzando en este idioma y entonces la mayoría de la gente deja de estudiarlo. Y lo peor de todo no es que deje de estudiarlo, es que además creen que el problema son ellos. Es que soy malo para los idiomas, es que no tengo talento, es que estoy muy viejo para aprender idiomas, ya lo intenté y no pude. Cuando la razón no eran ellos, eran todas las ideas que hay de que un idioma se aprende como se aprenden otras cosas en la escuela, cuando en realidad un idioma no se tiene que aprender. Un idioma se tiene que absorber. Y esto no lo digo yo, lo dice el creador de la teoría del comprehensible input, Karashen. Pero bueno, el problema principal de que aprendas con gramática es que puedes llegar a aprender el idioma. Sí, ok, no sé cuánto tiempo te va a tomar, pero puedes hacerlo. Pero estoy seguro que no vas a hablar fluidamente. Y hay una diferencia muy grande entre saber un idioma y hablarlo fluidamente. Pero la mayoría de la gente no quiere dejar de estudiar gramática porque es su seguridad. Y he escuchado miedos de, oye, pero es que si no aprendo gramática, voy a hablar mal. Pues claro que vas a hablar mal. De eso se trata, de hablar mal al principio, pero hablar. Si tú recuerdas cómo era cuando eras un niño y estabas aprendiendo tu lengua materna, decías muchas cosas muy mal y horriblemente mal. Y la gente no te decía nada, ¿no? Solamente se reían o era como, ay, qué bonito, mira cómo lo dijo. Entonces les daba ternura. Y aquí viene otro de los miedos que la gente tiene. Oye, pero es que si lo aprendo mal, después va a ser muy difícil corregirlo. Claro que no. Tú aprendiste cuando eras niño muchas cosas mal. El otro día estaba viendo el video de un niño que está, pues tiene un podcast con su papá. El niño tiene 3 años y ellos pues hablan inglés. Entonces, el niño, en vez de decir better, dijo gooder. Algo lógico para el niño y que en realidad si lo piensas es lógico decir gooder en vez de better, pero el niño lo dijo mal y listo, no pasa nada. ¿Tú crees que ese niño, cuando tenga 15 años, va a seguir diciendo gooder? No. Estoy seguro que el niño cuando tenga 10 o 15 años ya va a decir better.
porque seguramente mucha gente le va a decir, oye, no se dice así, se dice better, no se dice gooder. Va a llegar ese punto. Y lo mismo va a pasar contigo. Si un niño puede, aunque aprenda las cosas mal o que hable muy mal porque va solo escuchando y repitiendo, cuando pase un tiempo es capaz de corregirlo y hablar bien, pues tú que eres un adulto, mucho más. O sea, tú eres más consciente de los errores que cometes. Y también cuando estás con personas que te están ayudando a aprender español, si tú les dices, oye, si me equivoco, por favor, corrígeme, pues entonces es mucho más fácil que aunque tú digas las cosas mal, poco a poco las vayas diciendo mucho mejor. Y ahora te quiero hablar de cómo solucionar este problema para que te salga bien y el proceso no sea tan frustrante. De todas formas va a ser frustrante. Así es como se soluciona esto. El primer punto es que tienes que empezar a usar Comprehensible Input. ¿Qué es Comprehensible Input? Es simplemente eso, meterle cosas a tu cabeza que puedas entender un poco, pero que otras cosas no las entiendas. Por ejemplo, si tú escuchas este video o este podcast sin subtítulos, si solamente estás escuchando mi voz y eres una persona principiante, probablemente no vas a entender muchas cosas, pero vas a entender algunas cosas. Y las cosas que no entiendas, después, poco a poco, si tú después investigas, oh, ¿qué significa esa palabra que dijo Juan en este video? Las investigas en internet y después así aprendes otra palabra nueva u otra frase nueva. Eso es comprehensible input. Mientras más cosas vayas escuchando, mientras más contenido en español que no sea para aprender español consumas, más vas a alimentar a tu cerebro con información que después puede transformar en palabras. Yo usando el Comprehensible Input en inglés y también en polaco, a veces me encuentro diciendo frases y palabras que yo no sabía que sabía, porque muchas veces solamente las escucho en videos, en podcast, y de tanto que las escucho, poco a poco se van metiendo tanto en mi cabeza que mi cerebro las usa automáticamente en la situación correcta. Y lo mejor de todo es que yo no tuve que pensar nada, yo no tuve que traducir nada. Mi cerebro solo identificó el contexto y la situación y sabe que ese es el momento para usar esa palabra. Y es justamente de lo que te hablaba al principio. El problema de estudiar gramática primero es que normalmente la fluidez no va a existir, porque todo lo estás pensando dos veces, estás traduciendo todo el tiempo en tu cabeza. Y con el comprehensible input no pasa eso. Al principio sí hablas súper feo y súper mal, pero con el paso del tiempo vas a ver cómo el comprehensible input hace su efecto. Y entonces usas palabras de manera tan natural que no tienes que pensar nada y no tienes que traducir nada porque nunca aprendiste con traducciones. Simplemente aprendiste con contexto. Y si te pones a pensar, esa es la misma forma en la que tú aprendiste tu propio idioma. La gente cuando eras un niño te decía, mira, esto es una botella. Botella. Tiene agua. Agua. Y te repetían las cosas como si fueras un tonto. Pues así funciona igual con el Comprehensible Input. Ahora, la regla básica del Comprehensible Input es que tienes que consumir contenido que esté un poquito por arriba de tu nivel. No demasiado, un poquito. De tal manera que, como te dije antes, hay cosas que sí entiendes, pero hay cosas que no entiendes, que son nuevas, o que si las entiendes, solo las entiendes por el contexto. Y eso es verdadero comprehensible input. Si tú pones un video de hola, ¿cómo estás? Me llamo Juan. Entonces eso, si tú eres un intermedio, ya lo vas a entender y nunca vas a aprender nada. Eso no es comprehensible input. Y si pones un video de hola, ¿cómo estás? Bla, 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 de la gente que habla súper rápido en internet y tú eres un principiante A1, A2, que no entiende nada de eso, entonces
tampoco estás haciendo comprehensible input, porque no se trata de no entender nada, se trata de entender un poquito. Oye, Juan, pero es que de verdad no sé cómo usar el comprehensible input, no sé por dónde empezar, no sé cómo hacer que mi aprendizaje sea efectivo. Entonces, si ese es tu problema, te recomiendo que vayas al segundo link en la descripción de este video y te unas a mi Patreon, en donde cada semana subo una lección para principiantes usando el Comprehensible Input, A1 o A2, una lección para intermedios, B1 o B2, usando el Comprehensible Input también, y un mini podcast con vocabulario y con transcripción. Además de que si te unes a mi Patreon como un bonus, vas a tener acceso al curso completo en español de una de las mejores aplicaciones que hay en la App Store y en la Play Store. Oye, pero es que no sé si esto me va a funcionar. Bueno, tienes 7 días gratis para probarlo. Y si no te gusta, cancelas antes de los 7 días y listo. Oye, es que creo que el precio es muy alto para mí. $29 es lo que te cuesta un lunch en Estados Unidos o en Canadá. Así que por el precio de un lunch, al mes tienes acceso a 4 lecciones de Comprehensible Input para principiantes, 4 lecciones para intermedios y 4 mini podcasts más la aplicación que te dije. Y no solo eso, porque subo cada semana. Entonces, si te unes hoy, seguramente ya tienes otras lecciones que puse el mes pasado. Así que tienes mucho contenido que ir consumiendo y te prometo que si le das chance, al final de este año, tu nivel de español va a ser completamente otro. Estoy tan seguro del contenido que subo que si después del primer mes ya pagaste y aún así no logras ningún resultado y ningún progreso, simplemente me escribes el día 29 y me dices, oye Juan, no me sirvió, quiero mis $29 de vuelta, yo te voy a mandar tus $29 de vuelta. Así que no tienes nada que perder y todo que ganar. Ahora, esto que te estoy diciendo en el podcast no significa que la gramática sea mala y que no la tienes que estudiar y que es una basura. No, no es así. La gramática es algo bueno, por eso existe, pero tienes que saber en qué momento incluirla en tu aprendizaje y cómo incluirla. Y aquí te va cuándo incluirla. Esta no es una regla, no es después de un año, después de 100 horas de comprehensible input. Para mí esto no es una regla. La regla principal es cuando tú hables fluidamente un idioma, aunque lo hables mal y seguramente lo hablarás un poco mal, ese es el momento cuando tú tienes que introducir la gramática a tu aprendizaje. Es decir, cuando tú ya puedas hablar automáticamente, no piensas, simplemente las ideas fluyen en tu cabeza, puedes hablar de casi cualquier tema con un nativo y todo va bien, pero no hablas tan bien como te gustaría, sigues cometiendo varios errores estructurales y ese tipo de cosas, es ahí donde tienes que empezar a estudiar gramática. ¿Y cómo introducirla? ¿Tienes que aprender toda la gramática? No, tienes que aprender la gramática que no te está saliendo bien. Por ejemplo, si tú ya hablas fluidamente, pero todo el tiempo estás teniendo problemas con los condicionales o todo el tiempo estás teniendo problemas con el subjuntivo, no sabes cuándo usarlo o cómo usarlo. Entonces, integra esas partes a tu estudio. No tienes que estudiar el presente. Si lo usas bien, pues ¿para qué lo vas a estudiar si ya lo usas bien? Quizás le puedes dar una revisada, pero estudiar simplemente las cosas en las que no eres tan bueno. Y así, poco a poco, hasta que vayas perfeccionando el idioma. Y si eres paciente y si estás muy obsesionado con el aprendizaje o estás muy apasionado por él, te prometo que si lo haces de esta forma, poco a poco vas a llegar al nivel casi de un nativo. Digo casi porque si quieres de verdad llegar al nivel de un nativo así 100%, pues yo creo que sí tendrías que vivir en el país donde se hable ese idioma. Pero si ese no es tu objetivo, pues simplemente con hablar fluidamente y con agregar la gramática cuando ya hayas hablado fluidamente, te va a ayudar muchísimo a ser
un gran hablante del español. ¿Qué te pareció este video? ¿Te ayudó todo lo que te dije? ¿Te das cuenta de cómo de verdad puedes hacer que tu aprendizaje del español sea mejor y puedas lograr la fluidez? O quizás no estás de acuerdo, quizás piensas que muchas cosas de las que dije no tienen sentido y que quizás estoy equivocado. Comenta cuál es tu punto de vista y también comenta si esto te hizo verlo de una forma diferente. A mí me gustaría leerte y escuchar tus puntos de vista, aunque sean diferentes a los míos. No te olvides de seguir viendo estos videos y nosotros nos vemos en un siguiente episodio de Spanish Hacks. Adiós.